Gracias a Dios por esta alabanza que nos hace pensar en la reconciliación, porque lo maravilloso es justamente el perdón. Bueno, ¿cómo está la iglesia? ¿Bien? ¿Estamos contentos de ver tantas caras, de amigos que nos están acompañando? Es una bendición poder compartir juntos este momento que le dedicamos a Dios para edificar nuestra fe y nuestro vínculo con Él. Vamos a abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 8. Vamos a utilizar un texto que está dentro de los más conocidos de la Biblia y a la vez uno de los textos más mal interpretados de la Biblia, y lo usamos con mucha frecuencia y lo aplicamos muchas veces, pero necesitamos comprender bien cuál es la esencia del mensaje que transmite este versículo. Romanos capítulo 8. Vamos a hablar del propósito de la vida. Ustedes saben que mucho se escribió sobre la vida con propósito, tener un propósito en la vida, lo relevante que es para el ser humano saber justamente qué propósito tiene cuando transita sobre este mundo. Disertaciones y muchas personas han opinado acerca del propósito de la vida y es muy probable que algunos de estos pensamientos hayan influido en lo que piensa la gente de cuál es el propósito de su vida. No es que cada persona llega a la conclusión por sí sola de cuál es el propósito de su vida, sino que muchas veces se nutre de otra fuente, de algún pensador, de alguien que opinó y asimila ese pensamiento y dice, este es el propósito también de mi vida. Y puede pasar que en estas descripciones o definiciones o aclaraciones de cuál es el propósito de la vida, ustedes se identifiquen también. La felicidad es el significado y el propósito de la vida, dijo alguien. Otra persona dijo, nuestro propósito primordial en la vida es ayudar a los demás, ya con una visión altruista. Alguien dijo, el propósito de mi vida son mis hijos. Y alguien agregó, el propósito de la vida es hacer la voluntad de Dios, venga lo que venga. Qué abanico, ¿no? Cuánta diversidad de pensamiento en cuanto al propósito de la vida. ¿Quieren saber quiénes son los que dijeron estos pensamientos? Miren. Uy. A ver. Volvemos atrás. No me está respondiendo. Ahí está. Bueno, aquí tienen los que opinaron en cuanto al propósito de la vida. Yo sé que con muchos de ellos ustedes no tienen nada que ver, simplemente para mostrar que a veces estas personas son influyentes y crean una huella en la mente de la gente y la gente adopta este tipo de pensamiento, este tipo de filosofía, este tipo de cosmovisión de la vida. ¿Para qué estoy acá y cuál es el propósito de mi vida? Puede ser que con algún pensamiento nos sentamos identificados. Pero, más allá de esto, lo importante como cristianos y desde una perspectiva bíblica, poder comprender cuál es el propósito de la vida. ¿Saben lo que significa esto? Hay gente que ha tenido serias crisis en sus vidas por no saber para qué viven. De ahí que vamos a considerar qué dice la palabra de Dios sobre este asunto. Y
Vamos a comenzar con este texto que está por aparecer, que es Romanos 8:28. Ahí está. Romanos 8:28. Ustedes tienen sus Biblias, pero el texto va a aparecer proyectado. Dice el apóstol: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo ¿a qué? A su propósito. Y acá lo importante no es descubrir cuál es el propósito de mi vida, sino cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida, que son dos cosas diferentes. Porque cuando pensamos en el propósito de mi vida, de repente nos podemos sentir identificados con los pensamientos que vimos recién. Estas personas pensaron en el propósito de sus vidas. Nosotros vamos a pensar en el propósito que Dios tiene y la idea sería entrar en sintonía con el propósito de Dios. En otras palabras, que mi propósito sea realmente el propósito de Dios o que el propósito de Dios sea mi propósito. Está tardando en responder. Vamos a hacer una cosa. Voy a poner cuando yo... Bueno, este pensamiento... perdón. Gracias por aclararme. Yo pensé que tenía que mutar allá. Este pensamiento que el apóstol había dicho, sabemos, ¿no? Lo precede un pensamiento, unos versículos anteriores, dice, no sabemos pedir lo que conviene. Y acá empieza como un conflicto. Por un lado, sabemos que todas las cosas ayudan a bien conforme al propósito de Dios, pero el pensamiento que lo precedió es justamente no sabemos pedir, de tal manera que tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos ayude a pedir como conviene. En el laberinto de nuestra mente, en la complejidad de la vida, de repente nos presentamos delante de Dios, pedimos cosas, pero esas cosas que pedimos no solo que no están en armonía con la voluntad de Dios, sino que nos distancian del propósito que Dios tiene para nosotros. Claro, queremos ciertas cosas que tienen que ver con nuestros propósitos. Y cuando pedimos cosas que tienen que ver con nuestros propósitos, pero no es el propósito en mayúscula de Dios, entonces ahí no sabemos pedir como conviene y necesitamos la ayuda de Dios. Ahora dice el apóstol, sabemos. Sí, es cierto, hay cosas que no sabemos pedir como conviene, pero sí sabemos. Este saber no tiene que ver con la experiencia. No es algo que hemos vivido, sino que tiene que ver con una certeza. Y ese saber tiene que ver con lo que Dios ha dicho, con esas promesas maravillosas que Dios tiene en su palabra, promesas de las cuales nosotros nos aferramos, reclamamos, esperamos el cumplimiento, y es eso lo que sabemos. Es un saber con una certeza absoluta en cuanto a lo que Dios ha dicho. Ahora bien, sabemos, tenemos plena certeza que Dios dispone todas las cosas. Todas las cosas. ¿Qué significa todas? Todo. Todo está dispuesto justamente para que se llegue al propósito de Dios.
¿Cuáles son las cosas que señala Pablo dentro de este pensamiento? A ver. Volvemos atrás. No, para atrás. Para atrás. Ahí está. Gracias. Vamos a hacer una cosa. Te voy a señalar acá con el indicador. Sí. ¿Cuáles son las cosas? Las cosas son tribulación, angustia, persecución, hambre, indigencia, peligro, violencia. Cuando Pablo dice que él tiene certeza de que todas las cosas ayudan para bien, no está hablando de cosas de tranquilidad, de bonanza, está hablando de adversidades, de situaciones críticas, difíciles en la vida que él tuvo que pasar. Cuando él tiene que pasar por situaciones de angustia, situaciones difíciles, él dice, todas las cosas ayudan para bien. Antes que escribiera este pensamiento, Pablo ya había tenido o conservaba en su historial todas estas cosas. Pablo sabía por experiencia propia lo que era estar privado de la libertad, estuvo encarcelado, llevaba en sus espaldas severos azotes, las marcas de los azotes, estuvo en peligro de muerte, fue azotado por los judíos 39 veces. 3 veces lo golpearon con vara, lo llegaron a apedrear. 3 veces naufragó, tuvo problemas ahí en el mar, dice, de día y de noche. Tuvo peligros de bandidos, de sus propios compatriotas, pero también de los gentiles. Tuvo problemas o peligros en la ciudad, en el campo, en el mar, con hermanos que no eran hermanos, eran personas que se disfrazaban de cristianos. Tuvo muchos trabajos y fatigas, estuvo sin dormir, conoció lo que es el hambre, padeció de sed, quedó en ayunas, no estamos hablando de una ayunas religiosa, ayuna de no tener alimentos, padeció de frío, no tenía el suficiente abrigo para las bajas temperaturas, pero también sobre él llevaba la carga de la preocupación por todas las iglesias. Este es el historial que tiene el apóstol cuando llega a ese punto y mira hacia atrás y dice, todas las cosas ayudan para bien. Pablo, para un poquito, todo esto te ayuda para bien, para que se cumpla el propósito. Pasamos. Dejamos en claro, y Pablo lo deja muy en claro, miren, yo no soy Superman. No se vayan a creer que porque tuve hambre, fui azotado, fui apedreado, naufragué, tuve problemas en el campo, en la ciudad. Yo no soy Superman. Yo soy un hombre de carne y hueso igual que ustedes. Porque interiormente, dice Pablo, gimo, tengo como un clamor interno y quisiera salir de este mundo y que se acabe este mundo y estar ya en el paraíso, libre de toda angustia. No vayan a pensar que internamente esto lo llevo como si nada. No, quisiera ya no estar en este contexto de sufrimiento. Pasamos. Segunda de Corintios, capítulo 4, vamos pasando de a uno. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. También dice Pablo, estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Siempre Pablo llegaba al límite, parece que no le daban las fuerzas, pero siempre se recuperaba frente a todo eso que le iba pasando. Seguimos. Somos derribados, pero no destruidos. O sea, Pablo tenía una capacidad de reponerse, de seguir adelante,
pasaba por angustia, ya lo había mencionado, no que procesaba todo rápido y automáticamente, tenía sus momentos difíciles, pero emergía nuevamente frente a las adversidades. Pasamos. Ahora dice el apóstol, sabemos que Dios dispone, ese saber ya dijimos que era certeza absoluta, Dios dispone todas las cosas. Ya hablamos de todas las cosas. ¿Qué significa ahora que todo eso que le pasó al apóstol está dispuesto para su bien? Pasamos. Esa palabrita dispone, en otras versiones aparece como ayudan, cooperan. Todas las adversidades que he atravesado, dice Pablo, cooperan o ayudan para bien. Seguimos. Ayudan, disponen, significa, vamos a avanzar, tiene que ver con dos cosas, como dos engranajes que calzan perfectamente para cumplir un propósito. Son más que una pieza suelta. O sea, lo que a mí me sucede en la vida no es una pieza suelta. Tiene que ver con un engranaje que va calzando perfectamente dentro de los planes de Dios para que todo me ayude para bien, para que finalmente se cumpla su propósito. Seguimos. Es un elemento cooperando con otro. Y entonces todo lo que me va sucediendo, yo no lo veo como una situación aislada, desenganchada de la vida, sino que lo entiendo dentro de un sistema, de una cosmovisión cristiana, de que esto tiene relación con esto y esto se calza con aquello y empiezo a tener el cuadro completo de lo que me está pasando. Seguimos. Esta es la tapa de un juego de rompecabezas. Hace poco utilicé esta ilustración. Esta es la tapa. Ustedes saben que en la tapa viene el modelo para que la persona se pueda orientar y pueda armar el rompecabezas. Esta tiene 1000 piezas sobre la Torre de Pisa en Italia. Muy bien, seguimos con la siguiente. ¿Qué ven en esta imagen? Una sola. Ahí está, no se ve mucho. No sé si llegan a percibir qué es esto. ¿Qué es? ¿Un árbol? Bueno, hay diversidad de pensamientos. Flores. Bueno, a ver, tocamos una vez más. Pasamos. ¿Tiene algún sentido esta imagen? Bueno, ni siquiera sabemos lo que es, porque cada uno opina desde lo que entiende que es. Y pasamos otra vez más. ¿Pueden imaginar dentro de qué cuadro general está esta imagen? O sea, apenas podemos llegar a comprender qué es esta imagen como para entender dentro de qué cuadro. A ver, la tapa del rompecabezas, ¿qué indicará? Y lo que vamos a ver ahora es un rompecabezas armado. Y esta pieza es parte de ese rompecabezas. ¿Imaginan algo? Bueno, pasamos. Miren qué lindo. Claro, era un zapallo. Y era este pedacito. Apenas podríamos llegar a comprender esa pieza suelta como para comprender dentro del cuadro en que estaba esa pieza. No podíamos vislumbrar todo el cuadro. Cuando Pablo dice, lo que me sucede es una pieza, pero esa pieza tiene una relación con otra y con otra y con otra y con otra, y se va armando el cuadro completo, porque todas esas piezas que forman este rompecabezas, todas ayudan para bien. Seguimos. Ahora, hay dos condiciones que presenta el apóstol para que todas las cosas que nos ayuden para bien, para que se cumpla el propósito de Dios. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Aparecen a continuación. Ahí.
salió mal la cosa, pero está en el texto. Los que aman a Dios, y la siguiente, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, todo lo que nos sucede en la vida que no llegamos a comprender, de repente tenemos la pieza suelta, no llegamos a entender esta pieza suelta, ni lo que es, ni por qué me está pasando, porque es así, cuando pasamos por todo lo que pasó el apóstol, decimos esta pieza, no entiendo dónde está, con qué encaja, ni qué es esta pieza. ¿Estamos? Pero si tenemos la certeza de que amamos a Dios, y yo creo que todos amamos a Dios, por eso estamos acá, y que hemos sido llamados conforme a su propósito, todos en nuestro corazón, hemos escuchado la voz de Dios que nos ha dicho, comprometete con Jesús, seguilo a Él, ¿verdad? Si cumplimos con esos dos propósitos, a los que conforme a su propósito son llamados, dice el apóstol, todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados y a los que aman a Dios. Tenemos la certeza que aunque no entendamos la pieza suelta, Dios está dirigiendo las cosas para ese fin. Avanzamos. Ahora, ¿qué significa para el bien? Y acá viene una lectura interesante. Dice, ahora bien, sabemos que todas las cosas para el bien suceden, ¿no? Están todas dispuestas, están todas acomodadas para el bien de los que le aman, a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Qué significa la expresión para bien? Y esto es muy importante, porque este texto, les dije, es muy utilizado. Y vamos a ver algunas situaciones. Un matrimonio determina romper la relación. Uno de los cónyuges rehace su vida, conoce a otra persona, esta persona ya no la maltrata como la anterior, le brinda contención, le brinda afecto, y nosotros nos encontramos con esa persona y le decimos, bueno, la verdad que todo ayudó para bien. Te fue mal en el matrimonio anterior, pero ahora ayudó para bien. Y a veces podemos aplicar este texto de esta manera. Seguimos con otro ejemplo. Esta señorita la citan en la oficina de los jefes y le dicen, mire, estamos reduciendo personal y quiero decirle que se va a quedar sin trabajo. Esta chica queda sin trabajo, sale a buscar trabajo, ahora encuentra un trabajo mejor. Y hacemos la lectura. Bueno, finalmente haberte quedado sin trabajo fue para bien. Todas las cosas ayudan para bien. Y hacemos ese tipo de aplicación. Otro caso. Este hombre está enfermo y le llegó la enfermedad y a partir de su enfermedad empieza a redescubrir esa red de contención de amigos, de familiares que tenía. Pero claro, es como que se presentó la oportunidad y ellos se manifestaron el acompañamiento. Y ahora la persona dice la verdad, que la enfermedad fue para bien, porque ahora valoro a la gente que tengo a mi alrededor. Podría ser una lectura. O este otro caso, de esta señora que pierde a su cónyuge. Y ahora ella tiene que desarrollar cosas que hacía su cónyuge. Un montón de trámites, un montón de actividades que las delegaba en su cónyuge, ahora su cónyuge desaparece y ella tiene que hacerse cargo de todo. Y la lectura podría ser, bueno, la verdad que entiendo que fue doloroso la pérdida de mi esposo, pero todo ayuda para bien porque ahora empiezo a hacer cosas que antes no hacía. Este tipo de aplicación u otros, más de una vez lo hemos hecho. No sé si les pasó. No te preocupes. Todo lo que te está sucediendo, todo es para bien. Pero quiero decirles que este tipo de aplicación no tiene nada que ver con lo que está transmitiendo el texto bíblico.
Seguimos. Lo cité varias veces, es un psiquiatra español, Enrique Rojas. Él dice, toda trayectoria humana tiene algunos traumas. El hombre sano los supera, los acepta, da por bueno el que se produjeran, ya que, por lo general, sirven para la maduración de la personalidad. Desde una perspectiva humanista, podríamos decir, y sí, toda situación adversa, todo problema, toda dificultad que atravesamos en la vida, teniendo una mente sana, dice el psiquiatra, superando, saliendo de la adversidad, finalmente deja en la cuenta un saldo positivo. ¿Por qué? Porque nos ayuda en la maduración de la personalidad. Es cierto, no lo negamos, pero es una visión limitada, restringida, porque está vista desde una perspectiva humana y no como Dios ve las cosas. Cuando Pablo dice, todas las cosas ayudan para bien, no está diciendo que todas las adversidades van a servir solamente para la formación de una personalidad más madura. No lo negamos, pero esto es mucho más. Va mucho más allá del pensamiento que Pablo está tratando de cumplir. ¿Cuál es finalmente el propósito que Dios quiere cumplir cuando permite que pasen ciertas cosas en nuestra vida? Avanzamos. Nosotros hablamos de resiliencia. Creo que el programa de Rodrigo justo esta mañana fue sobre la resiliencia. Una luz en el camino. La resiliencia es la capacidad no solo de ingresar en el problema, sobrevivir dentro del problema, sino salir del problema. Pero la resiliencia es justamente que una cosa es cuando entré al problema y otra cosa es cuando salí del problema. Ahora que salí mucho más fortalecido que en el momento cuando ingresé. Eso es resiliencia. Y diríamos que creemos en la resiliencia, que se produce la resiliencia en los seres humanos. Pero lo que está hablando Pablo va más allá de la resiliencia. No es solo haber adquirido una gran experiencia, no es solo haber adquirido una personalidad más madura, es mucho más. ¿Qué es? Avanzamos. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y ahora vamos a analizar justamente eso, de acuerdo con su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Esa fue la pregunta inicial. Avanzamos. Y entonces sigue este pensamiento. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Por eso le decía, cada prueba, cada adversidad deja saldo positivo en nuestra vida, pero puede ser que no se cumpla el propósito. A ver, la resiliencia se da en la vida de personas que creen y en los ateos también. La resiliencia abarca a todos los seres humanos. Pero esto se da solo en los que aman a Dios y a los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Cuando Dios permite que pasen ciertas cosas en nuestra vida, como hemos visto en la vida de Pablo, lo hace con un propósito. Está calzando las piezas del rompecabezas. ¿Para qué? Para que finalmente seamos transformados según la imagen de Jesús. Aquí la palabra en griego para transformados es metamorfosis. Es el cambio de nuestro ser para ir alcanzando la estatura que tuvo Jesús. En otras palabras, pasamos
esta imagen puede graficar, no importa cuál sea nuestra cultura, nuestra edad, nuestra experiencia, la idea es que el carácter de Jesús empiece a reproducirse en nuestra vida. Y ahora es diferente, hermanos, cuando yo atravieso una crisis, yo sé que lo amo a Dios, yo sé que he respondido a su llamado y ahora empiezo a entender que no me tengo que desesperar porque Dios está cumpliendo su propósito. Porque Dios permite que pasen ciertas cosas y tal vez les puedo asegurar que llego a la muerte sin tener respuesta. ¿Por qué pasó tal o cual cosa? ¿Estamos? Pero me queda claro que todo obedece a un propósito divino. Y ese propósito es la formación de mi carácter, que es lo único que voy a llevar al cielo. ¿Qué pasa, hermanos? No es tan fácil pasar por adversidades. Pasamos. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos encontramos frente a adversidades? Y este tipo de reacciones son aprendidas. O sea, mi referente, mi mamá, mi papá, la persona que me crió, cuando iba pasando por pruebas, por adversidades, iba reaccionando de una determinada manera y ahora con mi formación genética, con lo que yo traigo al nacer, más lo aprendido, lo que fui observando de cómo reaccionaban mis referentes, empecé a aprender cómo reaccionar yo frente a mis adversidades. Pero estas cosas, el mal humor, vamos pasando de a poco. Ansiedad, seguimos, depresión, tristeza, ira, constantes quejas, dificultades para mantener relaciones. Bueno, cada uno podrá saber, ¿no? ¿Qué pasa cuando atraviesa una crisis? Tiene una tendencia a cerrarse, a entristecerse, a angustiarse, a deprimirse, o tiene más bien una tendencia a lo explosivo, a la ira, a la bronca. Bueno, cada uno tendrá su temperamento, pero quiero decirles que tenemos que aprender algo diferente de cómo reaccionar frente a lo que nos está sucediendo. Y tal vez manteniendo en nuestra mente el propósito de Dios, nos ayude a desarrollar, primero desaprender estas cosas y empezar a desarrollar habilidades y capacidades espirituales que antes no teníamos. Especialmente estoy hablando cuando pasamos por crisis. ¿Se entiende? Finalmente, pasamos, el apóstol tiene una certeza que es fundamental. Esto está dentro del contexto de lo que venimos analizando. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Hermanos, anclar nuestra confianza en que Dios es soberano, porque una de las cosas que quedan claras es, Dios es soberano, Dios no te abandonó. No entendés lo que te pasa, todo lo que vos quieras, pero Dios no te abandonó. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y Pablo las pasó, ya nos contó Pablo, ¿está bien? Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo es consciente de una cosa, yo no tengo recursos humanos para hacer frente a las adversidades. Pablo dice, si soy vencedor, no soy vencedor por mis propias habilidades o capacidades, soy vencedor por medio de aquel que me amó. Esa seguridad que tiene Pablo en aquel que lo amó le permite justamente que se cumpla el propósito de Dios y no que un día diga, basta de fe, basta de cristianismo, basta de seguir a Cristo, porque todo me va mal, chao, me quedo en mi casa, que siga la iglesia, que sigan los hermanos, yo de Cristo no quiero saber nada. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. ¿Cómo hizo Pablo para sobrevivir? Tenía claro, Dios me ama.
Y si soy vencedor y si puedo algo, es por medio de Él. Y entiendo perfectamente que acá se está cumpliendo un propósito que sobrepasa mi propósito. Yo tenía un propósito en la vida, se me dio vuelta, no se me cumplió, no importa. Hay un propósito supremo y vivo por ese propósito supremo. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Podemos leer esto juntos? Podrá apartarme del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Estoy completamente convencido que nadie me va a apartar de ese amor. Y para poder sobrevivir, les dije, necesitamos esta certeza. Porque hasta que no finalice esta película que es nuestra vida, no vamos a entender muchísimas cosas por qué suceden. Pero tenemos la seguridad, Dios está cumpliendo su propósito. ¿Cuál es su propósito? Pásamelo, por favor. Es esto, hermanos. Esa imagen de Cristo, ese carácter que Él tuvo, esa forma de ser, cada vez vaya creciendo más en cada uno de nosotros. Que Dios nos sostenga, hermanos. Que Dios nos haga fuertes. Y que Dios no nos haga perder su propósito con mayúscula, que es prepararnos para la eternidad, llevar un carácter semejante al de Jesús cuando Él venga a buscarnos. Que Dios nos acompañe.